Pasados a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias a nuestro Dios. El día de hoy terminamos nuestra serie de la historia del pacto, donde hemos estado hablando del pacto que hizo nuestro Dios, tanto con Noé, tanto con Moisés, con David, con Abraham. Y el día de hoy terminamos esta hermosa primera parte de la historia del pacto. Y le hacemos la invitación para la próxima semana a tener nuestra segunda parte de este hermoso pacto que nuestro Dios ha hecho con la humanidad. Ahora tenemos la lección número 13 que lleva por título El clímax del pacto. Llegamos ahora podemos decir, al Nuevo Testamento, donde vamos a tener ahora el nuevo pacto y donde vamos a ver ese clímax que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nace de María, inmediatamente se usa la frase Manuel, Dios con nosotros, donde nuestro Dios habita con el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde muestra su amor para con cada uno de nosotros, donde se cumple todo lo de la profecía. La semana pasada hablábamos sobre los profetas, cómo recalcaban ese hermoso evento que iba a suceder con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que llegamos al clima, llegamos a lo alto del pacto de nuestro Señor, de nuestro Dios, donde nos muestra a cada uno de nosotros cómo ahora se va a mostrar a cada uno de nosotros. Lo vimos a través de la historia y hemos estado hablando de un Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento y cómo se revela ahora en el Nuevo Testamento para con cada uno de nosotros. Así que recordemos, estamos en la lección número 13, última lección de este trimestre de la historia del pacto. Y vamos a ver lección 13, el clímax del pacto. Y le voy a invitar que tome su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4 y 5, donde vamos a ver ahora este hermoso pasaje. Gálatas 4, verso 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, llegó el momento, llegó a todo lo que apuntaban desde el Antiguo Testamento, a tanto a Génesis, Éxodo, Levítico, los Salmos, a los profetas mayores, menores. Ahora llega el momento donde se va a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que sepan que esto nos ayuda a entender, porque aún nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley, siendo que cuando Él nace, sus padres lo llevan para ser circuncidado y presentado también ante el templo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Llega ahora nuestro Señor Jesucristo y llega para con cada uno de nosotros ahora también para redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo de nuestro Dios. Y yo creo que vemos en Juan cuando nos dice en aquella hermosa carta de primera de Juan, donde dice la palabra de nuestro Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da ahora la oportunidad de ser llamados hijos de nuestro Dios. Así que nuestro objetivo en esta mañana es introducir a Cristo como el clímax de la historia del pacto. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio de su nacimiento, por medio de sus eventos que ocurren cuando Él nace, ahora se convierte en el clímax de la historia, el momento en el que hemos llegado a lo más alto que nos decía todo el Antiguo Testamento, aquellos pactos que se dieron. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos de que Él es el cumplimiento de esta hermosa historia. Y vamos a ver ahora en Isaías capítulo 40, donde nos va a enseñar algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Recordemos que es el clímax del pacto. Isaías 41. Tenemos ahora la segunda parte de este hermoso libro de Isaías, y empieza con la palabra consolados, consolados. Después de que la primera parte de Isaías nos habla de los ayes, de los momentos difíciles del pueblo de Israel, donde le recalca de qué manera le abandonaron, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Ahora llega la palabra de nuestro Dios y en el libro de Isaías 40 dice: consolados, consolados. ¿Por qué dice esta palabra? Porque el mensaje de Dios es consolador. Estaba apuntando hacia el presente, donde iba a venir el Mesías, donde nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que manda a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga
la vida eterna. Así que todos los ayes o lamentos o cargas de la primera sección han sido levantados porque surgió alguien que sería el portador de esas cargas. Yo creo que lo venimos venir a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Así que llega el Consolador, llega nuestro Dios consolando a su pueblo. Dice, consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. También vemos en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, donde Pablo habla en 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4, donde nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y también de consolación. Si vemos nuevamente cómo podemos relacionar Isaías, consolados, consolados, y ahora por medio de Pablo en 2 Corintios nos dice que Él es el Padre de misericordia y también es el Padre de consolación. Y nuevamente 2 Corintios 1, ahora el verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Ahora llega el momento donde también nosotros consolamos a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Así que lo relacionamos con Isaías, consolados, consolados. Ahora nuestro Padre es el consolador y también nos hace a cada uno de nosotros que podamos ser consoladores para con otras personas que están pasando por momentos críticos y difíciles. El Espíritu Santo fue, dice, llamado el Consolador. Nuevamente aquí vemos la consolación. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, 16, si recordamos, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Él es hoy nuestro Consolador. Gloria sea a nuestro Dios. Aún en Isaías, que se hablaba del consuelo, también ahora Él es nuestro Consolador. Ahora veamos el versículo 2 y dice: hablando al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren ahora lo que está pasando. Llega el momento donde llega el perdón, donde se manda al Hijo de Dios para que venga y pueda redimirnos del pecado. Y usa una frase muy importante: que doble ha recibido de la mano de Jehová. Doble ha recibido de la mano de Jehová. Y miren lo que simboliza esto en los tiempos antiguos. Se ha surgido que cuando alguien tenía una deuda o una hipoteca en una casa de Israel, se escribía un papel, es decir, un documento legal, y se colocaba en uno de los dinteles de las puertas para que todos sus vecinos y amigos supieran que esa persona tenía una hipoteca sobre su vivienda. Así que se colgaba este papel, pero recuerden que la frase es: doble ha recibido de la mano de Jehová. Otra copia quedaba en poder del que tenía la hipoteca. Ahora, cuando la deuda era pagada, la segunda copia, como una copia hecha con papel de carbón, dice, era clavada sobre el otro dintel de la puerta para que todos pudieran ver que la deuda había sido pagada. Así que tenemos dos copias. Y ahora Isaías nos dice que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque Él ahora nos compra, Él ahora paga nuestra deuda, somos libres, pero quien acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Voz que clama en el desierto, y esto lo podemos ver en los 4 evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde citan este versículo aplicado a Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y dice, y bájese todo el monte y collado, y torcido, dice, y lo torcido se enderezará. Donde llega ahora nuestro Señor Jesucristo, donde el hombre no tenía oportunidad de entrar ante la presencia de nuestro Dios, Él llega y empieza a cambiar todo el sistema. Ahora todo lo torcido se puede enderezar. Dice, bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, dice, porque la boca de Jehová
ha hablado. Gloria sea nuestro Dios. Aunque el pueblo estaba en pecado, aunque cada uno de nosotros estábamos alejados de las promesas de nuestro Dios, aunque el pueblo se había torcido, aunque su vida era muy áspera, ahora llega a nuestro Señor Jesucristo como ese clima del pacto para redimirnos, para salvarnos, justificados, y luego llegó su gracia y nos acerca ante la presencia de nuestro Dios, tanto que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora el verso 6, dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces se oye la voz que somos como la hierba, y quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios que la hierba es pasajera, que la hierba pronto muere, mas sin embargo el hombre nacido de mujer, ese es su sentido de morir, mas sin embargo ahora nacemos del Espíritu Santo y tenemos vida eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Eso le pasa al hombre cuando vemos su rutina, su nacimiento: se nace, se crece, se reproduce y muere. Aquí nos está diciendo que la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla sobre ella y termina. Es como la flor que ahorita es y mañana deja de ser. Secóse la hierba, marchitóse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nos está diciendo que la palabra de nuestro Dios es viva, es eficaz y permanece para siempre, y que el hombre, por naturaleza que somos carne, dice la palabra de nuestro Dios que somos como la hierba que se marchita. Pero dijo en su primera epístola, en el capítulo 1 de allá de Pedro, dice, versículo 23, dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es lo que le mencionaba: fuimos nacidos de mujer, ahora somos nacidos del Espíritu Santo, de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios que nos da vida, que inmediatamente nuestro ser empieza a tener otra mentalidad, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esto es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Llegó nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio, Él da la oportunidad, es la buena noticia, la buena nueva de que ahora el hombre puede acercarse ante la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 9: súbete sobre un monte, anuncia de Sión, levanta fuerza tu voz, anunciará de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. Llega el momento en que el Hijo de Dios aparece, y que nos dice Isaías: barré camino a Jehová, porque aparece ahora el Mesías. Y cuando habla Juan, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo llegará hacia el pueblo. Dice: he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Así que llegó el momento de la palabra, llegó el Evangelio, llegó ahora nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, para llamarnos hijos de él. Dice el 11: como el pastor apacienta su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Yo creo que lo podemos ver en Juan 10:11, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí llegó nuestro Señor Jesucristo, lo que apuntaba desde el Antiguo Testamento, de los Salmos, los profetas. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vamos a tener otra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, relacionada con lo que acabamos de leer. Dice Marcos 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos hace inmediatamente, nos revela que Jesús es el Hijo de Dios. Dice: como está escrito en Isaías el profeta, nuevamente se relaciona, se va hacia Isaías, y quiero que sepan que los 4 evangelios, el profeta del que más se habla es de Isaías. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y que enderecen sus caminos. Es lo que desea el Señor, es lo que siempre nuestro Dios ha querido para su pueblo, que enderece sus caminos. Llegó el momento donde les habla y les dice: consolado, su pecado va a ser perdonado. Todo aquel que creyere y confesare que en su boca que Jesús es el Hijo de Dios, dice que el Señor perdonará sus pecados. Dice el 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Nuevamente, donde se acerca la mano de nuestro Dios al hombre, donde ahora por medio de Juan se empieza a preparar el reino de los cielos. Y salía él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y era bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero, dice, alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Aquí está el personaje que hablaba Isaías, que iba a preparar el camino para el Mesías, el que traía el evangelio, el que iba a redimir al pueblo, el que iba a llegar hasta la cruz para ser crucificado y perdonar nuestros pecados. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, aparece nacido de mujer, y recordemos en Mateo, que habíamos mencionado en ocasiones pasadas, donde dice Dios con nosotros, donde nuestro Dios decide habitar con la humanidad, acercarse al hombre, no únicamente al judío, sino ahora para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Llegó el momento en que el gentilismo llega a ese pacto que fue dado a Abraham, donde se le dice que todas las naciones de la tierra serían bendecidos por medio de él, todas las familias. Gloria a nuestro Dios. Llega ese momento en que podemos decir de una manera, se cumple lo que dice al pueblo: naciones todas alabar a nuestro Dios. Ahora de todo el mundo, de todas las naciones, por este hermoso nuevo pacto que vamos a ver de la semana próxima, donde ahora el pacto llega para todo el mundo, para todas las naciones, para que podamos estar ante la presencia de nuestro Dios. Y dice el 7, dice: predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Cuál fue la predicación de Juan? La predicación de Juan es que viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar o encorvar la correa de su calzado. Dice: yo a la verdad he bautizado con agua, pero el que viene, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. Yo creo que recordamos cada uno de nosotros, donde ahora nos convertimos ahora en morada del Santo Espíritu de nuestro Dios. Dice el verso 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Donde se cumple la palabra de nuestro Dios, nos debemos ahora el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a tal edad de 30 años, donde ahora empieza a predicar el evangelio también él. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a nuestros corazones. Y gloria sea nuestro Dios, que estando muertos en delitos y pecados, nuestro Dios tuvo misericordia de mandar a su Hijo y rescatarnos a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en nuestro cuadernito. Hemos tenido nuestras introducciones. Ahora tenemos esta introducción. Hemos cerrado el círculo de nuestro ejercicio de reflexión desde la lección 1, donde nos habló de los pactos de las promesas, y donde ahora estamos viendo el clímax del pacto, donde esa promesa sigue vigente para con cada uno de nosotros. Ahora sabemos cómo es que está empaquetado todo esto, cómo viene en grupo desde el pacto con Moisés, con Noé, con Abraham, con David, y cómo se cumple ahora Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora el significado de la cautividad y la expresión Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, adquiere un significado más completo. Ahora nos damos cuenta de todo lo que había surgido en el Antiguo Testamento, que mucha gente dice que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Quiero que sepan que es un tesoro para aquel que conoce lo que pasó en el Antiguo Testamento y cómo va apuntando hacia el Nuevo Testamento. No podemos captar la plenitud de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que vemos inmediatamente cuando nos dice a primera de Juan: y vimos su gloria como
como gloria del unigénito. El Hijo de Dios viniendo a la tierra y vimos su gloria como gloria del unigénito. No podemos captar la plenitud de la identidad de Jesús y lo que Él ha hecho, dice, sin primero conocer la historia del pacto con Adán, que lo vimos, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Moisés, con David y con los profetas que tuvimos la semana pasada, si recordamos en Ezequiel 37, muestra la forma en cómo todos ellos se unen en un final. Cómo nos habla el pacto de Abraham, de Noé, de Moisés, de David, de los profetas, y cómo todo eso va unido para enseñarnos que el Mesías era el Hijo o es el Hijo de nuestro Dios. Dice, mi siervo David será rey, y estamos viendo Ezequiel 37, 24, 26. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, dice la palabra de nuestro Dios, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y haré con ellos pacto de paz. Y si recordamos aquel pacto de paz primeramente en Isaías que dice, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Un pacto perpetuo será con ellos y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y haciendo memoria de esto, si recordamos allá en el huerto donde Dios visitó el huerto para ver al hombre y el hombre escondido a causa de su pecado, pero sin embargo nuestro Dios a través de los tiempos ha buscado al hombre, quiso poner su morada con ellos en el tabernáculo para que el pueblo se diera cuenta de que Dios estaba con ellos. Ahora lo hace con nuestro Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, donde ahora dice que cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. Sigue diciendo, alusiones a los pactos de Dios con Abraham, con Moisés, con David, si se alinean y tienen su cumplimiento en el pacto eterno con Cristo. Lo que vimos en Abraham, lo que vimos en Moisés, lo que vimos en David, en Noé y en los profetas, nos damos cuenta que su cumplimiento viene a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hijo de Abraham, el hijo de David, quien cumple la ley y los profetas, lo vemos en Mateo 1:1 y 5:17. Esta unidad que progresa hacia el clímax en Cristo. Si estamos viendo toda la unidad donde va creciendo y ahora vamos al clímax, donde vemos ahora el clímax del pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es de profunda importancia para una iglesia basada en la Biblia. Los pactos proveen de lentes teológicos y de una estructura organizada por medio de la cual podemos leer, interpretar y aplicar toda la Escritura a la luz de Cristo. No únicamente el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura nos apuntan hacia el Cordero de Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vimos en los pactos antiguos lo podemos ver ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40 es otro ejemplo, el que acabamos de leer. Dice, los 4 evangelios comienzan con la palabra preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es algo maravilloso, que todos se van a Isaías enseñándonos que viene el final, pero al mismo tiempo el principio que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Es algo sorprendente que en Cristo, en Dios hacedor del pacto con Israel, haya venido. El Dios de Israel baja ¿para qué? Para habitar en medio de su pueblo. ¿Qué mejor forma de llegar al clímax de la historia del pacto que haciendo que su mismo autor aparezca en carne? Y aparece nuestro Señor Jesucristo, nacido de aquella Virgen María. Gloria sea a nuestro Dios. En nuestro Dios del pacto confesamos que Jesús no es solamente el Señor y el clímax de la historia del pacto, sino que Él es la historia, y donde vemos algo maravilloso, ¿verdad? Y como decían algunos personajes en el Nuevo Testamento, dice, porque de Él escribió Moisés, porque de Él escribió Abraham, de nuestro Señor Jesucristo.
donde la maldición borra la bendición, ¿sí? Donde la maldición borra la bendición, Él fue hecho maldición para que pudiésemos recibir la bendición en Gálatas 3:14, donde el pacto requiere sacrificio y nuestro Señor Jesucristo es el Cordero inmolado, donde hay ley, dice, Él es sin pecado, dice, donde hay fidelidad, no se haga mi voluntad, donde nos dice, no mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Donde hay gracia, es la plenitud, donde hay amor, Él lo dio todo, donde está la promesa de la derrota del rey y el reino y la serpiente. Así que donde vemos todo, donde vimos en el Antiguo Testamento su fidelidad, donde vimos su amor, donde vimos todo lo que Él es, y ahora quiero que sepan donde Él ahora está tomando su reino en el cielo como una esperanza para venir y redimir nuevamente a todos sus escogidos para ser participantes del reino milenial. Gloria sea a su nombre. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahora por medio de las preguntas que son claramente sencillas. De qué manera ha mejorado su entendimiento tocante a los pactos desde que comenzamos en la lección 1. Bueno, pues vimos los pactos que se dieron, los 4 pactos, donde se dio a Moisés, donde se dio a Abraham, donde se dio a David, y cada uno de ellos quiero que sepan que nos hizo entender, por medio de esos pactos nos hizo entender una promesa que apuntaba hacia adelante, que era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que hasta nuestros tiempos Dios desea habitar con cada uno de nosotros. Así que, ¿qué entendemos? Que la habitación de nuestro Dios siempre ha querido estar entre la humanidad. Dejemos que nuestro Dios more en nuestros corazones, dejemos que su Santo Espíritu viva dentro de nosotros. Dijo Pablo, vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de mí. Ojalá que sean palabras expresadas por cada uno de nosotros de que es Cristo el que vive dentro de nosotros. Y yo creo, la 2 dice, identifique los pactos de la promesa en Ezequiel 37:24. Yo creo que los vimos clarísimos. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Una alusión al pacto de David. Y andarán en mis preceptos y estatutos y guardarán, dice, y los pondrán por obra. Una vez más, una alusión al pacto de Moisés. Habitarán entre la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ellos habitaron ellos, sus hijos y sus hijos, dice, sus hijos, para siempre. Una alusión al pacto de Abraham. Dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Una alusión al nuevo pacto que vamos a estar viendo en las próximas semanas, el pacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante los pactos de la promesa para una iglesia basada en la Biblia? Nuestra iglesia no únicamente se basa en el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento. Y lo vimos a través de los pactos, y en la próxima al trimestre que tenemos, que le hacemos la invitación, hemos de empezar ahora en el Nuevo Testamento, donde llega ahora el nuevo pacto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que lo estamos viendo, la Biblia es nuestra base, no son otros libros, sino la palabra de nuestro Dios. ¿De qué maneras nos ayudan a leer la Biblia? A la luz de Cristo. Interpretemos la palabra de nuestro Dios con la misma palabra de nuestro Dios. Usando Gálatas 4 y 5, dice, como ejemplo encontramos algo maravilloso, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. Llegó ese momento especial, adecuado, donde nace el Hijo de Dios, nace de mujer y nace bajo la ley, pero sin embargo llegó para redimirnos a todos aquellos que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos de Dios. Gloria sea a su nombre. Que estamos viendo que a través de los pactos pudimos entender exactamente lo que Dios quiere para su pueblo. Y ahora en el nuevo pacto que empezamos
la próxima semana nos vamos a dar cuenta cómo por medio de la palabra de nuestro Dios podemos ahora nosotros ser llamados hijos de Dios. La adopción de hijos. Espero en esta mañana que meditemos y pensemos y que digamos que yo quiero ser hijo de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.